Ahora que estamos en época de Semana Santa, muchos están pensando en viajes y os invito, ahora os doy 30 segundos para que penséis un viaje que os gustaría hacer. Si pudierais hacer un viaje y no tenéis limitaciones económicas, ¿qué viaje querríais hacer? 30 segundos, ¿vale? Y ahora seguiremos. ¿Habéis pensado el viaje que os gustaría? ¿Alguien que diga el viaje que ha pensado? ¿A dónde? A Vietnam. Caramba, no me esperaba esta respuesta, pero está bien, Vietnam, muy bien. ¿Algún otro viaje? A Israel. Sí, ahora no parece el momento. Yo también, me encantaría ir. Yo tampoco. Y lo tengo pensado. A Menorca. Muy bien. ¿A dónde? Atenas. Noruega. Caribe. Tailandia también. Caramba. ¿Alguien ha pensado en hacer un viaje así idílico, como los que estamos hablando, por el desierto, andando, no en un jeep con aire acondicionado, andando? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues hoy iniciaremos este viaje. Sé que a simple vista no parece muy atractivo, pero el viaje que empezaremos hoy es un viaje por el desierto. Si nos acordamos de cómo quedamos en la última predicación, con Benjamín dejamos al pueblo de Israel, que en aquel momento eran unas 70 personas en total, que habían ido a Egipto, resguardándose, salvándose de la hambruna, del hambre que había en Canaán. En Egipto, gracias a José, habían almacenado mucho grano, mucha comida, y entonces en ese momento Dios utiliza a Egipto como protector de su pueblo. Y estas 70 personas, con Jacob como el patriarca, van para Egipto y allí se establecen. Van pasando los años. Este pueblo de unas 70 personas va creciendo y de hecho crecen tanto que llegan a ser una amenaza para el pueblo de Egipto según la mentalidad de Faraón. Aquí ya han pasado más de 300 años, hemos leído antes que 430 años después de la entrada en Egipto fue cuando salieron, así que unos 400 años después, 300 y largos años después, se levanta un faraón que no conocía a José, que no sabía de José, y este faraón ve como el pueblo de Israel ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido. Además, eran un pueblo que se dedicaban mucho a la ramadería. Esto no gustaba a los egipcios, que les gustaba mucho más la agricultura y no les gustaban los ramaderos, así que esto contribuyó a que el pueblo de Israel no se mezclara con los egipcios. Pero Israel crece y crece, y llega un momento en que Faraón ve este crecimiento como una amenaza para Egipto y dice: si tenemos una guerra con alguien y los israelitas se unen al otro bando, vamos a perder, porque somos muchos. Así que lo que tenemos que hacer ahora es mermar, disminuir la capacidad demográfica del pueblo de Israel, y toma una decisión muy cruel, que es el hecho de que las parteras egipcias que asisten a los partos a las israelitas les dice: mira, tenéis que matar a todos los que nazcan varones. A las niñas las podéis dejar porque no iban a la guerra, pero a los varones tenéis que matarlos. Y además utiliza al pueblo de Israel como esclavo para construir grandes ciudades granero para almacenar toda la cosecha.
Pero esas ciudades granero que se construían con ladrillos, dice, mira, ahora el material para construir esos ladrillos, que en parte es la paja, ya no os lo traeremos, sino que tenéis que buscarlo vosotros. Resumiendo, estaba endureciendo mucho las condiciones laborales de los israelitas. Por tanto, aquí tenemos una situación en que Faraón manda matar a todos los niños varones y además un recrudecimiento de la situación laboral hasta el punto de llegar a la esclavitud, poniendo capataces que maltrataban a los egipcios. Y dentro de esta circunstancia es cuando aparece Moisés, que como sabemos su madre lo deja en un canastillo en el río Nilo. Ahí lo recoge la hija de Faraón y lo cuida como si fuera hijo suyo, y por tanto Moisés es cuidado en medio de la familia real egipcia y se educa en la mejor educación de la época, estando en la corte real. Allí Moisés crece y cuando tiene 40 años observa como un egipcio está maltratando a un israelita, que son su propio pueblo. Esto no lo soporta y lo que él hace es matar al egipcio. Entiendo que en todo esto Hollywood nos ha ayudado, ¿verdad? El príncipe de Egipto, no estoy diciendo nada nuevo. Lo que ocurre es que entonces Moisés tiene que huir de Egipto con 40 años y se va al desierto de Madián. Ahí él vive como exiliado, se casa con Séfora, él cuida el ganado de su suegro Jetro y ahí pasa 40 años más. Así que ya tenemos a un Moisés ciertamente un poco ya anciano, con 80 años, que ha pasado 40 años en Egipto siendo cuidado, siendo educado en la mejor educación de la época, pero después ha pasado 40 años más siendo pastor de ovejas en el desierto. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo podemos leer en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer ahora los versículos del 1 al 22. Éxodo 3, los versículos del 1 al 22. Aquí dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel, ¿y qué les digo? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es un texto un poquito largo, pero aquí vemos lo que ocurre, y es que cuando llega el momento, Dios llama a Moisés para que Moisés sea el que saque a Egipto de la opresión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Moisés no se ve capacitado para enfrentarse a Faraón, que era el mayor poder de la época, y lógicamente porque estamos hablando de un pastor que está en un desierto en contraste con el gobernante de Egipto. Y entonces Moisés dice, ¿quién soy yo, en el versículo 11, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la respuesta de Dios es muy sencilla. Dios dice, ve, porque yo estaré contigo. Versículo 12. Y la siguiente pregunta que hace Moisés a Dios es, muy bien, ¿tengo que ir a Faraón? Esa es la primera orden. Y la segunda es que tengo que ir a los israelitas diciendo que vengo en nombre de su Dios. Y si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de este Dios en el que voy a ellos? ¿Qué es lo que tengo que responderles? Y la respuesta parece un poco enigmática, ¿verdad? Versículo 14. Aquí dice Dios, yo soy el que soy. Les tienes que decir, el yo soy es quien me envía a vosotros. ¿Qué sentido tiene esto? Porque yo soy es un pronombre y un verbo. Pero aquí Dios lo está usando como un sustantivo, como un nombre. El yo soy es mi nombre. ¿Y por qué esto tiene sentido en este contexto? Según hemos leído, en el versículo 19 se avecinan dificultades. En el versículo 19 dice Dios, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Por tanto, Dios está avisando aquí a Moisés de que en esta salida de Egipto habría muchas dificultades y el pueblo de Israel se podía frustrar a causa de estas dificultades.
¿cómo podemos irnos si tenemos a Faraón y todo su ejército en contra de que nos vayamos? Estas circunstancias son demasiado adversas como para que podamos irnos, no nos van a dejar ir. Y Dios ya está advirtiendo de esto. Entonces, ¿por qué es que les dice el yo soy? Porque esta es una característica de Dios que no tenemos ninguno de nosotros y que es vital para enfrentarse a cualquier circunstancia. En cierta ocasión escuché esta comparación que nos ayuda a comprender mejor esto. José Ortega y Gasset, este filósofo español, él dijo: yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que tanto José Ortega y Gasset como cualquiera de nosotros somos lo que somos por quienes somos. Todos tenemos nuestras particularidades y hemos nacido con ellas, pero además las circunstancias nos moldean. Las circunstancias nos cambian, las circunstancias nos afectan. Yo no sería el Isaac que veis ahora si hubiera nacido en otro lugar, en otra familia, en otras circunstancias. Sería distinto. Y cualquiera de vosotros, igual, si hubierais nacido en otra familia, en otro lugar, en otras circunstancias, no seríais lo que sois, seríais distintos. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos afectados por las circunstancias. Las circunstancias nos afectan. A veces las circunstancias nos llevan a hacer algo y a veces las circunstancias nos impiden hacer algo. Somos lo que somos con nuestras circunstancias. Pero con Dios no es así. A Dios las circunstancias no le afectan. Él es el que es sin circunstancias. Se pongan las cosas muy fáciles o se pongan las cosas muy complicadas, le da igual. Las circunstancias a él no le afectan. A nosotros sí. Y el pueblo podía pensar, y Moisés podía pensar, por tal y como se van a poner las circunstancias en contra de salir de Egipto, no vamos a poder salir de ahí. Pero ellos tienen que saber que su Dios, el Dios que tiene un pacto con ellos, no se ve afectado por las circunstancias, sino que es Él, es Dios el que afecta, el que crea las circunstancias y no al revés. Esto tienen que saberlo para enfrentarse con éxito y con esperanzas al mismísimo Faraón. Por eso es que aquí Dios le está diciendo a Moisés: mira, yo soy el que soy. Las circunstancias no cambian mis planes. Las circunstancias no hagan que yo no pueda hacer lo que quiero hacer. Esto puede pasar contigo, Moisés. Esto puede pasar con cualquier ser humano. Esto puede pasar con cualquier pueblo. Pero conmigo no. Yo hago lo que quiero hacer y tienes que saberlo, porque lo que quiero ahora es librar de la esclavitud a mi pueblo. Y las circunstancias que se van a poner muy difíciles, y realmente se iban a poner muy difíciles, no iban a impedir a Dios llevar a cabo su propósito. Así que en este contexto es tremendamente relevante que Jehová diga: yo soy el que soy. Porque el que soy, es la garantía de que va a llevar a cabo su plan, por muy crudas que se pongan las circunstancias, como realmente se iban a poner. Así que el pueblo
y Moisés obedecen a Dios. Él se manifiesta como el yo soy, y más adelante, cuando Moisés está en Faraón y Faraón se está endureciendo, Jehová le vuelve a repetir: soy el yo soy, a mí no me afectan las circunstancias. Obedecen y salen de Egipto. ¿Para qué? Para servir a Dios. No es que salgan de una esclavitud para hacer lo que les venga en gana, sino que salen de Egipto para servir a Dios, como Dios nos dice en este pasaje y como Faraón mismo reconocerá más tarde. Así que esta es la historia que empieza aquí, pero que tiene un largo recorrido. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta historia? Pues aquí hay un paralelismo muy claro entre la historia que va a vivir este pueblo de Israel y lo que es también nuestra propia historia. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Dios va a sacarlos de Egipto, va a sacarlos de la esclavitud, van a cruzar el Mar Rojo, ahí serán bautizados, y después quedan 40 años de desierto. Después de estos 40 años de desierto, cruzan el Jordán y llegan a la tierra prometida. Esto es paralelo a lo que es la experiencia de todo cristiano, de todo creyente. Hay una época en la que somos esclavos en Egipto, en el sentido en que no estamos sirviendo a Dios y estamos sirviendo a nuestros propios intereses, estamos sirviendo a nuestro pecado. Pero Dios nos libera, nos saca de esta esclavitud. Cruzamos el Mar Rojo, donde somos bautizados, y entonces tenemos 40 años, simbólicamente, obviamente, de desierto. Después de nuestro desierto, que representa nuestra vida aquí, cruzamos el Jordán, lo que simboliza nuestra muerte, y llegamos a la tierra prometida. Esta es la historia de cualquier persona que es redimida, que es salvada por Dios. Así empieza. Y así empezamos nosotros. Por tanto, ¿en qué fase de nuestra historia estamos? Si has creído en Cristo como Salvador, estás en el desierto. Sé que nadie ha escogido este viaje como un viaje placentero, pero estás en el desierto, esperando llegar al Jordán, a la muerte y alcanzar después la tierra prometida. Y lo que aprendemos en este llamamiento a Moisés es que no hay circunstancia demasiado fuerte que haga que tú no puedas salir de Egipto. No hay circunstancia demasiado fuerte que haga que cualquier persona, sea quien sea, esté esclavizado como esté esclavizado, se haya hundido en el lodo hasta los puntos en los que se haya hundido, da igual, todos pueden salir de Egipto. ¿Por qué? Porque el yo soy tiene poder para hacerlo. Porque las circunstancias no le afectan. Por muy hondo que uno haya caído, por muy abajo que uno haya acabado, por muy lejos que alguien esté de Dios, esas circunstancias no afectan a Dios para sacarlo de la esclavitud. Nos afectan a nosotros. Pensamos quizás que no hay solución.
Pensamos que Dios puede sacar a aquellos que se han hundido hasta cierto punto, pero otros que han llegado a niveles desastrosos de esclavitud en este mundo, quizás esto es demasiado para Dios. Y aquí necesitamos recordar lo que Dios está diciendo a Moisés en este pasaje. Yo soy el que soy. Las circunstancias no me afectan. Da igual que esté el mayor poder militar del mundo en contra de vuestra liberación. Da igual. A mí eso no me afecta. Si he decretado que vais a salir de Egipto, vais a salir de Egipto. Por muy difíciles que se pongan las circunstancias. Y esto es lo mismo para ti y para mí. Si queremos salir de nuestra esclavitud, de nuestro Egipto particular, el yo soy, el que no cambia, el que rompe todas las cadenas, el que no hay poder que se le pueda oponer, puede sacarnos de ahí. No nos va a llevar a Noruega, ni al Caribe, ni vamos a ir en un crucero hasta Jerusalén en lugar de pasar por el desierto. Eso no. Lo que toca después es el desierto. Pero una vez crucemos el Jordán, está la tierra prometida. Esta puede ser tu historia y mi historia también. El mismo Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 10, aplica esta historia del pueblo de Israel a nosotros. Así que no estamos haciendo nosotros aquí una analogía libre, sino que él en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está comparando cruzar el Mar Rojo con el bautismo que habían experimentado los creyentes en Corinto. Está aplicando la experiencia del pueblo de Israel a los creyentes que él tiene ahí. Y es cierto que al salir de Egipto toca un desierto. Pero lo que Dios dice aquí a Moisés en el versículo 12 es: yo estaré contigo. Eso es lo importante. Yo estaré contigo. Las circunstancias pueden no ser agradables y en muchas ocasiones no lo son. Pero la promesa de Dios es a acompañarnos en medio de este desierto. Ocurre todo este endurecimiento de Faraón. Tenemos en total 10 plagas que azotan Egipto, y de hecho la más cruel de todas es la última. Así que lo que Dios había dicho aquí a Moisés se cumple. Faraón no iba a dejar ir al pueblo de Israel fácilmente. Faraón se iba a oponer y esta salida iba a ser dura, pero al final Dios iba a vencer. Y podemos ir ahora a Éxodo capítulo 12. Voy a leer parte de los versículos, no todos. Y aquí dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Pasamos al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos los corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Versículo 51.
Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Lo que ocurre es que los israelitas tienen que matar un cordero de 1 año, y es un cordero que no tiene que tener mancha. Entonces tienen que coger hierbas y marcar los postes y el dintel arriba de la puerta de sus casas con la sangre del cordero. Antes de matar al cordero, antes de que el cordero lo tengan que asar, le sacan la sangre y con esa sangre marcan los 2 postes de la puerta y el dintel de la puerta de arriba. Y tienen que comer este cordero con hierbas amargas, recordando la amargura que era el hecho de servir a Egipto. Además, tienen que usar pan sin levadura. ¿Por qué? Porque el pan sin levadura no crece. Si alguna vez habéis hecho pizzas o algo parecido, que supongo que sí, sabéis que se hace la masa, se le pone la levadura y uno tiene que esperar un tiempo para que la masa crezca y entonces se puede cocer. Pero la cuestión está en que la levadura hace su efecto con el tiempo. El hecho de comer panes sin levadura, lo que quiere decir es que comieron panes sin tener tiempo. No tenían tiempo a que el pan subiera. Esto tenía que quedar reflejado en el tipo de pan que iban a comer. Cuando uno hace la masa y come muy rápido, aunque le ponga levadura, no ha subido. Y lo que representa es que no ha tenido tiempo para que suba. Y eso es lo que simbolizan estos panes sin levadura. No hay tiempo. Hay que salir ya de Egipto. Además, tenían que comer el cordero no de una forma cómoda en sus casas como harían cualquier comida, sino que tenían que comer el cordero habiéndose ceñido, habiéndose apretado con el cinturón el vestido, puestas las sandalias y preparados para salir. Esta no iba a ser una cena distendida con un largo rato después para charlar. Aquí tenían que simbolizar la urgencia de la salida. Van a comer el cordero, es cierto, pero tienen que estar preparados para salir. No pueden estar con el vestido a lo cómodo, tal y como estarían normalmente, sin cinturón, sin las sandalias y comiendo cómodamente, sino que tienen que comerlo con el cinturón apretado, con las sandalias puestas, porque van a tener que salir rápido de ahí. Y no hay tiempo que perder. Versículo 11 lo dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así que tenemos a todos los israelitas dentro de sus casas, porque es de noche, todos los egipcios dentro de sus casas también, porque es de noche, y lo que ha pasado es que en las casas de los israelitas han pintado la señal con sangre del cordero, y lo que ocurre a medianoche es que todos los primogénitos de cada casa mueren, excepto aquellos en los que en la puerta habían puesto la sangre del cordero. Mueren seres humanos y mueren animales también. Incluso muere el primogénito de Faraón, el heredero al reino. También muere. Esto hizo que Faraón dijera: basta ya. Habían tenido 9 plagas antes que habían herido
gravemente a Egipto, pero a pesar de eso el corazón de Faraón seguía endurecido para no dejarlos ir, pero esto Faraón ya no lo iba a soportar. Ahora había quedado muy claro el Dios de quién es el que manda. Había quedado muy claro que el Dios de los israelitas es el que tenía todo el poder en contraste con los dioses de Egipto. Así que Faraón dice, hasta aquí hemos llegado. Iros. Y de noche, en la misma noche, ni siquiera esperan al día siguiente, en la misma noche se reúnen y dicen, fuera de aquí los israelitas, que se vayan. Así que tenemos a los israelitas que estaban preparados para irse, porque Dios ya se lo había dicho. Comían el cordero, es cierto, pero preparados, con las sandalias puestas, con el cinturón apretado, sabiendo que era el día de su liberación. Y salen, como Dios había dicho desde un principio, con mano fuerte por parte de Dios. Y en medio de este drama es que Dios instituye lo que es la Pascua. Esta fue la primera Pascua, pero Dios deja muy claro que es la primera, pero no la única, sino que a partir de ahora los israelitas tienen que recordar esto anualmente. Cada año, en la misma época del año, tienen que recordar que fueron esclavos en Egipto. Y tienen que recordar el poder de Dios sacándoles de Egipto. Por tanto, cada año tienen que hacer esta celebración de la Pascua, recordando la liberación de Egipto por parte de Dios, y lo hacen con el cordero, con las hierbas amargas y con el pan sin levadura. Esta fue la primera, pero no la última, ni muchísimo menos. De hecho, a día de hoy, los judíos siguen haciéndolo. Porque tienen que recordar quién los sacó de Egipto. Volvemos a la misma pregunta que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Qué relevancia tiene para nosotros esto? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esta Pascua que comieron los israelitas? Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 7, dice, porque nuestra Pascua, y aquí está hablando a personas del nuevo pacto, a los cristianos, a nosotros, y dice, porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Por tanto, esta primera Pascua que vivieron los israelitas en Egipto tiene todo el sentido para nosotros, porque ahora esta Pascua para nosotros es Cristo. Así que no tenemos que dejar de celebrarla. Simplemente ahora toma otra idea. Ahora se le añade otro significado. Pero la Pascua se tiene que seguir celebrando. Cuando Jesús instituye la Santa Cena, lo que acabamos de hacer nosotros, dice que se fue a un aposento alto y estando ahí con sus discípulos, leemos en Lucas 22 del 19 al 20, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Había
un simbolismo en la Pascua, que es el que hemos visto en Éxodo capítulo 12, pero ahora en esta celebración de la Pascua, Jesús se desvía de lo que es el ritual habitual en la Pascua y le da otro significado y dice, mira, el pan sin levadura, ahora ya lo que significa no es que salisteis apresuradamente de Egipto. Lo que significa es mi cuerpo, que será partido por vosotros. Y mirad, el vino que tomáis en la Pascua, ahora lo que va a significar es mi sangre. ¿Qué sangre es la que se había derramado en la primera Pascua? La de los corderos. Gracias a la sangre de esos corderos es que el pueblo de Israel fue librado de la ira de Dios. ¿Qué sangre es la que se derrama en el nuevo pacto? La de Jesús. Y gracias a esa sangre es que somos librados de la ira de Dios, somos librados del poder del pecado y podemos entrar en nuestra tierra prometida. Este es el significado que dio Jesús a la Santa Cena. Recordemos lo que decía Juan el Bautista, hablando de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta aquel momento se habían sacrificado miles y miles y miles de corderos, simbolizando lo que iba a ser el Cordero definitivo. Así que hay una Pascua que celebrar, la que hemos celebrado hoy. Pero ahora la sangre que hace que podamos estar aquí, que hace que hayamos podido salir de nuestro Egipto, ya no es la sangre de un cordero de un año sin mancha, sino que ha tenido que ser la sangre de Jesús, perfecto por excelencia, quien hace que seamos librados de la ira de Dios, del poder del pecado, y que un día podamos cruzar el Jordán con seguridad de llegar a la tierra prometida. Estamos llenos de celebraciones, en todas las culturas, estamos llenos de celebraciones. Normalmente los cumpleaños los celebramos siempre, ¿verdad? Anualmente. Recordamos que hace tantos años nacimos. Dios sabe que necesitamos que se nos recuerden las cuestiones importantes, porque si no las olvidamos. Lo saben también los gobernantes de los países. Y todos los países suelen tener fechas importantes en los que la sociedad debe recordar para no olvidarse de algo especial para ese país. El 4 de julio en Estados Unidos, ¿qué celebran? Su libertad. Celebran que ya no eran vasallos de Reino Unido, sino que han alcanzado su libertad. Y celebrar este día no es casualidad. Esto crea conciencia en las personas de la sociedad. Cuidado que un día fuimos dependientes, fuimos un pueblo vasallo de Reino Unido. Y ya no lo somos. Y tenemos que recordar esto como sociedad. Ese es un ejemplo, pero no es el único. Las fechas importantes tienen que recordarse. Aquí, por ejemplo, recordamos el 11 de septiembre. ¿Por qué? ¿Porque fue un día en que se alcanzó libertad? No, justamente por todo lo contrario.
porque fue un día en que se perdió libertad, fue la rendición de Barcelona. Pero recordar que un día perdimos libertades estimula la necesidad de recuperarlas otro día. Así que recordar fechas, poner símbolos, poner celebraciones es importante, porque esto nos recuerda cómo vivimos y lo que tenemos que hacer. Y esta Pascua, esta Santa Cena, es importante, porque nos recuerda lo que Jesús tuvo que hacer para que salgamos de nuestro Egipto. Si esto lo hubiéramos recordado el día en que nos convertimos y ya está, seguramente nuestro compromiso con Dios iría disminuyendo. Pero Él quiere que esto sirva de renovación de nuestro compromiso, precisamente porque recordamos lo que Él hizo. Aquella Pascua de aquella noche en Egipto no era más que una sombra de la Pascua que celebramos hoy, de la liberación definitiva. Así que podamos dar muchas gracias a Dios por ello. Recordemos como conclusión de hoy, en primer lugar, yo soy el que soy. A Dios no le afectan las circunstancias. Por muy lejos que hayamos ido, por muy endurecidos que pensamos que podemos estar, Dios puede sacarnos de Egipto. Y en segundo lugar, Cristo ahora es nuestra Pascua. Por Él es que podemos salir al desierto y tener la seguridad de llegar a la tierra prometida. Pues que Él nos ayude a recordar esto y que de esta forma vivamos una vida correcta, responsable, congruente con Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque vemos con todas estas historias reales, como ha dicho César, que desde el principio tú habías trazado un plan para salvarnos. Y que esta Pascua que vimos en Egipto no era un hecho aislado, sino que era un hecho totalmente intencionado y que iba a representar la liberación todavía mayor de un pueblo todavía más grande como el que estamos hoy aquí. Así que muchas gracias, Padre, por enseñarnos todo esto. Muchas gracias por haber escogido a un pueblo para que a través de él viniera Jesús. Y muchas gracias porque ahora podemos tener la seguridad de andar contigo, aunque sea en el desierto. Amén.